Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este ciclo de oquedades y darle en primer lugar las gracias a Juan José Moya, que es el responsable de todo el ciclo este de actividades, por la ventana que nos ha abierto de poder hablar de actividades en la naturaleza y no específicamente en la naturaleza en lo que se refiere a lo habitual que podamos entender de biología, vegetación y tal. Vamos a hablar de actividades en cierto tipo deportivas, pero también en cierto tipo científicas, sobre todo con la espeleología, que tiene esa doble dualidad de la exploración, la investigación. Y en este ciclo pues vamos a tener hoy, bueno, pues está Sergio Durán Laforet, que es geólogo. Yo soy José Enrique Sánchez. Soy técnico deportivo superior en espeleología y posteriormente vamos a tener una charla sobre los inicios de la escalada en Málaga en los años 60-70 y a continuación pues tendremos otra charla con la espeleología deportiva con Bernabé Fernández Canivel. Vamos a empezar con deporte y con ciencia, con una cavidad que es la Cueva de las Estegamitas y las exploraciones que hemos tenido durante bastantes años y concretamente hace 4 con esta Cueva de las Estegamitas, exploraciones que hemos tenido en la parte de la cala del Moral. Esta es una vista que tenéis ahí de lo que es la zona del Cantal, entre lo que se llama los cantales, ¿no? Que es, esto, digamos, es la parte del arroyo más de Totalán. Todo esto es la célebre curva donde cuando vamos por la carretera, pues antiguamente había ahí unas bastantes vías de escalada. Aquí tenemos lo que es el complejo del Candado, todo esto que es lo de la parte de la fábrica de cemento. Aquí está lo que es la zona de la Raja del Humo, todo esto que es la zona central de la cantera, esto que es Cerro Juan. En concreto es un conjunto de zonas cárticas donde proliferan las cavidades. Una zona conocida desde muy antiguo, o sea, ya desde la época de los romanos pues hay referencias a publicaciones sobre cavidades. Concretamente pues se hablaba de una cueva en la que se cuenta que Marco Craso, huyendo de las luchas que tenían intestinas dentro del Imperio Romano, pues que se refugió en una cavidad que se llamaba, o que estaba ubicada en lo que le llamaban la heredad de Vicio Pacheco. Posteriormente, pues en el año 1789, Cecilio García de la Leña pues publica unas conversaciones históricas donde habla de una gran cueva que hay en la zona del Cantal. Y entonces, pues esto hace que la opinión pública malagueña, imaginaros pues en el siglo XVIII, lo que podía suponer que se hablara de lo que era el mundo subterráneo, que hasta el momento pues prácticamente era lugar de morada de dragones o de brujas o de lugares un poco, digamos, no accesibles y no recomendables para acceder a él. Posteriormente, pues nos venimos ya prácticamente a nuestro siglo, en el que yo soy miembro de la Sociedad Excursionista de Málaga en su renovación. Entonces, uno de los miembros fundadores y de los primeros que estuvieron en la Sociedad Excursionista malagueña fue Miguel Supt. Miguel Supt está considerado prácticamente como el primer espeleólogo malagueño. Fue una persona muy erudita, ingeniero, y en nuestra sociedad, pues digamos, él hacía todo lo que eran una serie de memorias en las que explicaba todas las actividades, especialmente en lo referente a actividades en la naturaleza, pero sobre todo en lo que fue la exploración de esta zona del Cantal. O sea, que la importancia que tiene la zona de la Raja del Humo, el Cantal, la Araña, en la historia de la espeleología o en la historia, digamos, de las exploraciones en las cuevas, pues se remonta, ya os digo, desde los romanos, pero especialmente cuando Miguel Supt explora una cueva que está ubicada en el centro de esta cantera, que es la cueva del hoyo de la mina. Tenemos que tener en cuenta que en lo que es todo este macizo que está allí en la Araña, pues hay una parte que es la que vemos desde la carretera, que tiene bastantes oquedades, que están accesibles
prácticamente de una forma natural. Pero durante miles de años en los que la orografía del terreno pues, ha ido cambiando pues, por la erosión, porque se cubre por plantas, pues claro, muchas cuevas que existieron en su momento y que estuvieron habitadas, como esta del hoyo de la mina, pues posteriormente, en miles de años, se taparon y la cantera, la actividad de la cantera las ha ido sacando. Una de ellas pues, fue, como os digo, esta del hoyo de la mina, que tiene prácticamente, este es un plano, el plano que hizo Miguel Sud, aquí está él con su hermano, intentando bajar adentro de la cueva, y es una cueva pues relativamente pequeña, porque al menos lo que este hombre exploró, de prácticamente unos 100 metros de recorrido, y que publicó en este cuaderno que hizo la Universidad de Málaga, lo reprodujo en facsímil, que es el estudio del hoyo de la mina. Claro, esta cueva tenía nada más que esos 100 metros, pero lo importante es la cantidad de material lítico, de material de tallas de sílex, las vasijas que se encontraron y toda una serie de ajuar funerarios y de ajuar de utilización, como todos estos collares que había en la cueva. Él la estuvo excavando en cierta medida, pero como aquello es una zona privada, que es el problema que seguimos teniendo hoy en día, en la cantera es una parcela privada, pues el hombre no pudo terminar de explorar y bueno, sacó bastantes cajas de materiales, algunas de ellas están hoy expuestas en el Museo de Málaga, en la aduana, hay una zona de arqueología, pero prácticamente casi el 90% de todo el material que se extrajo está todavía metido en cajas, está sin exponer dentro de lo que entendemos que esta zona de Málaga fue el primer hábitat malagueño. O sea, siempre hablamos de los fenicios y luego de toda, digamos, la ocupación humana en la parte de Málaga hacia el Guadalhorce, pero en realidad la primera ocupación se produce en esta zona de aquí. Este es, digamos, lo que es la boca de lo que era el hoyo de la mina y, como estáis viendo, está justo en medio de lo que es la cantera. Hablábamos antes que esta es la carretera de circunvalación. Aquí hay una que hablan de una cueva de la mina, pero no es el hoyo de la mina, es una pequeña oquedad. Aquí está, digamos, todo lo que es el complejo de la cueva de la Raja del Humo. Y como veis, este que es la zona de la fábrica, toda esta finca completa la ha ido comprando la fábrica cementera durante años con idea de crear, sobre lo que es el centro de la explotación, aquí ha creado una especie de cortafuegos. No hay nadie que pueda edificar alrededor de ellos y, por lo tanto, el riesgo que tienen ellos de que haya una presión vecinal para que la actividad de la cantera paralice, pues no se consigue. En los años 60 empieza la espeleología en Málaga, fundamentalmente en la sede del Grupo Geoespeleológico de la OGE de Málaga, y Antonio Gálvez, que fue el fundador y el creador de la espeleología malagueña ya más moderna, pues en los años 60 se entera que la actividad de la cementera ha vuelto a abrir una parte de la boca de la cueva y vuelve a intentar explorarla. Y entonces explora unas nuevas galerías, que son estas que hay aquí, estas dos, sobre lo que es, y esta tercera, sobre lo que es el plano original del yacimiento arqueológico, que está aquí marcado. Pues digamos, él en un fin de semana consigue sacar varias galerías más, saca algún otro tipo de material, pero vuelve otra vez con la imposibilidad de que los vigilantes y los guardas de la cantera pues digamos, le impiden de continuar. Ya es en los años 60-70 cuando ya con el grupo de espeleología, el grupo de exploraciones subterráneas de Málaga, pues empezamos a hacer otra metodología más concienzuda de todas las cuevas que van apareciendo. El frente de cantera, tanto en lo que es la propia cantera de la Araña como en lo que es el Rincón de la Victoria, en lo que es la Cala del Moral, ese promontorio calizo que hay grande, está ahí la Cueva del Tesoro, la Cueva de la Victoria. El frente de cantera va avanzando y, bueno, pues en los domingos prácticamente, que no había mucha vigilancia, tampoco estaban los terrenos muy vallados, pues entonces empezamos a realizar toda una serie de prospecciones para explorar y localizar más cuevas. Una de las más importantes pues, es la de la cueva de la Raja del Humo, que es la que ahora mismo está, digamos, aquí, que es la entrada que se visita
esto con la parte de los colegios y cuando se va a visitar con esto, pero en realidad, bueno, todo esto es un intrincado laberinto de galerías, que es la peculiaridad que tiene la cueva del Hoyo de la Mina y la cueva de las Estelamitas cuando hablemos de ella, y es que tras pequeñas gateras o tras pequeños espacios prácticamente inaccesibles, se vuelven a abrir galerías. O sea que la exploración es algo que está en continuo, es viva, está en continuo movimiento. En todo este tiempo pues, se van encontrando cuevas, algunas de bastante importancia o de longitud, como esta del Complejo de la Cuerda, con casi 1.100 metros, o sea que estamos hablando de cuevas de cierta envergadura, y otras más pequeñitas, como esta cueva de la Cantera 2, que son pequeñas oquedades, pero que todas en su conjunto, especialmente desde el aspecto geológico, tienen su importancia por la correlación que tienen entre todas ellas. Y ya a finales de los 80, José María Gutiérrez y Emilio López, que son ya el Grupo de Exploraciones Subterráneas de Málaga, se encaja dentro de lo que es la renovación de la Sociedad Excursionista de Málaga, y ya como Sociedad Excursionista de Málaga, pues descubren en una cueva que es la Cueva de Navarro 4, esta es la entrada, que se abre precisamente también en un frente de cantera. Entonces, a través de unos pasos estrechísimos, pues consiguen pasar a unas salas donde el hallazgo es sorprendente porque encuentran todos estos paneles de pintura rupestre. Son prácticamente 149 figuras, de las cuales solamente hay una que sea de animales. Todas las demás son prácticamente puntiformes y de simbolismo. Esto permite que, al haber pintura rupestre, esa zona sea declarada bien de interés cultural y, por lo tanto, sea objeto de protección completa. Este es uno de los temas que hablaremos, porque ya a partir de los 90, fijaros toda la cantidad de todos estos puntos, son cuevas, abrigos, complejos, cuevas, grietas, cimas. En todo lo que se nos permite explorar, que es la zona del BID, pues en la metodología hace que saquemos bastantes cavidades. En la zona central de lo que es la cantera, pues prácticamente, como hay que entrar en momentos en los que no están los guardas o burlando esa vigilancia, pues prácticamente apenas hay cuevas. Quiere decir que en todo este macizo, que el Cerro Juan, que es este de aquí, que tiene casi 300 metros de altura, sobre todo esto que se ha desmochado, pues son docenas o cientos las cuevas que se han ido destruyendo con el paso del tiempo, porque ya os digo, si solamente en este trocito tenemos prácticamente más de 140, 150 cavidades catalogadas, pues imaginémonos todo lo que hubiera sido la zona. Llegamos al año 2021, en el que, bueno, aquí estamos viendo una toma aérea donde cuando vamos por la carretera no nos podemos dar cuenta de lo que hay detrás, que es todo el agujero enorme que hay, pues como esas imágenes que podemos tener de minas abiertas o sea, a cielo abierto, de Río Tinto y tal, donde hay un gran agujero central alrededor del cual pues se va explotando. Y entonces todo este frente a cantera, pues aquí digamos son grietas que van apareciendo, muchas de las cuales forman parte de cavidades que la propia cementera va destruyendo. Y ocurre en el año 2021 que salta en redes sociales la noticia de que ha aparecido una cueva con una gran gruta, se llega a hablar que es tan grande como la cueva de Nerja, se dice que es una maravilla única, que habría que salvarla para explotarla de turismo, y le llaman Cueva de la Maravilla Blanca. ¿Por qué? Pues porque hay, digamos, una serie de zonas en algunas de la cueva que prácticamente contrasta con lo que es todo el tono marrón de lo que es una cueva de este tipo hipogénica. Entonces, bueno, pues la Cueva de la Maravilla Blanca aparece en medio y desde tanto la Universidad como el Instituto Geológico y Minero, como desde la Asociación de Espeleología, la Sociedad Excursionista, intentamos valorar realmente a la vista de estas fotografías que hacen unas personas que son desconocidas, aunque posteriormente la cantera pone una denuncia por intrusión en su espacio privado y la Guardia Civil ha intentado
averiguar quiénes son los que hicieron la fotografía para imputarles un delito de intromisión en propiedad ajena. La realidad es que las fotografías son interesantes, son importantes y podían dar lugar a que entendiéramos que la cavidad merecía la pena al menos ser explorada y estudiada. La cementera se negaba, la Junta de Andalucía también se negaba, aquí todo el mundo se negaba, ni universidad, ni Instituto Geológico y Minero, ni espeleólogos, ni nadie. Lo último que conseguimos fue un escrito de la Junta de Andalucía donde decían que, bueno, que nos daban permiso para entrar a explorar la cueva, pero que como está en un terreno privado, si la cementera no nos daba el permiso, pues no podíamos entrar, con lo cual eso y nada pues era exactamente lo mismo. Entonces, por circunstancias del destino, resulta que hay esta presión social pues hace que la fábrica pida un informe geológico y lo pide a un señor al cual le pagan 50 y tantos mil euros y hace un informe, lógicamente, ad hoc, es decir, como ellos querían. Ese informe viene a decir en la última frase, un informe de 200 y pico páginas, viene a decir en la última frase, que en aras del progreso de la humanidad, el mejor destino que puede tener la cueva es ser convertida en cemento. Eso es textual. Claro, ¿qué ocurre? Que nosotros, bueno, pues nos enteramos de ese informe, pero es que nos enteramos que este señor, al cual conocemos de hace muchísimos años, un geólogo de Granada, ha hecho el informe sin venir ni siquiera a la puerta de la cueva. Y lo ha hecho además con un copia y pega de muchos informes de Juan José Durán, de la Sociedad Excursionista, de geólogos, hasta de Brasil. Y hace un corte y pega para, digamos, hacer válida su última frase. Como esto origina un conflicto, y en conversación personal que tuve con el alcalde, le dije que ese informe era falso por cuanto había ocurrido, que estaba hecho por una persona que ni siquiera había venido aquí, el alcalde me contestó que eso no podía ser. Entonces él hace averiguaciones y efectivamente se entera y llega a la conclusión de que eso se ha producido de esta manera. Entonces, este señor, el ingeniero Fernández Rubio, no tengo ningún problema en decirlo, porque como lo denuncié en la Fiscalía, pues esto es algo que no me preocupa decir su nombre, se ve ante la tesitura de, digamos, dar una especie de válvula de respiro, especialmente a Sergio Durán, porque ese informe se basa muchísimo en su tesis doctoral. Entonces le hace un poco ahí de espita de válvula para que, digamos, se dé un permiso para hacer un pequeño estudio de la cueva. Y conseguimos un permiso de 3 meses donde se conforma un equipo de 24 personas, entre científicos, geólogos, espeleólogos, topógrafos, gente de la universidad, y durante 3 meses hacemos 148 visitas al interior de la cueva y prácticamente nos dejamos tiempo y mucho esfuerzo en conseguir explorar la cueva en la medida de lo posible. Después de estos 3 meses, los informes oficiales comentaban que la cueva tenía prácticamente 700 metros. Nosotros hemos explorado casi 1.400 metros, con galerías, todas estas galerías son nuevas. Aquí arriba lo mismo, todo esto de aquí. O sea que detrás de pequeñas oquedades, de pequeñas gateras, hemos conseguido ir sacando más metros y más galerías y no está totalmente explorada. Se nos terminó el permiso y la fábrica no nos ha dado ni nos ha renovado el permiso pues, desde el año 2022 en absoluto. Y bueno, pues es una cueva que, digamos, tiene una importancia de momento geológica de ámbito mundial y sobre esto que es la cueva de las estegamitas, porque la cueva de la Maravilla Blanca le cambiamos el nombre por cueva de las estegamitas, pues mi compañero Sergio os va a explicar la importancia geológica que tiene este elemento y la situación en la que nos encontramos. Sergio. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, lo primero que quería hacer era sumarme a ese agradecimiento que ha dicho José Enrique a los organizadores del ciclo. Bueno, y también, por supuesto, a las asistentes y a los asistentes al mismo y, bueno, a las personas que nos estén viendo a través de la cámara. Antes de entrar de lleno en la cueva de las estegamitas, creo que sería conveniente para que todos entendamos el porqué de su importancia, mencionar algunas pinceladas que resultan interesantes. Una de las primeras cosas que llama la atención y el porqué
queríamos entrar a estudiar la cueva de las Estegamitas antes de saber realmente lo que había dentro, era que desde los principios de las exploraciones se conocían las cuevas, los covachos, las simas y los abrigos que había en la parte cercana a la costa, es decir, aquellas que se encuentran actualmente cerca de la carretera. También se conocían las que se encontraban en la parte superior, donde ahora está el conjunto central de lo que es la cantera de cemento, pero había un hueco de conocimiento en esos lugares intermedios. Estamos hablando de que conocíamos la Raja del Humo y el complejo de la Raja del Humo, en torno a los 10 metros sobre el nivel del mar. Conocíamos el Hoyo de la Mina y el sistema de cuevas asociado, que se encontraba en torno a los 150 metros sobre el nivel del mar. Y hasta que no apareció realmente la cueva de las Estegamitas, no éramos conscientes, no teníamos ningún conocimiento de todo el tipo de cuevas que se encontraban en la cota, pues en torno a los 70 metros sobre el nivel del mar. Es decir, había un conjunto de sorpresas que hasta este momento, y gracias en cierto aspecto a ese avance de la mina, pues no conocíamos. Hasta que la cota minera digamos, rompió la burbuja que era la cueva, pues no pudimos acceder a ella. ¿Y por qué estoy contando esto? Bueno, lo estoy contando porque cuando hablamos del mundo subterráneo en general y cuando hablamos de la cueva de las Estegamitas en particular, creo que es necesario tener un poco de perspectiva. A lo que me refiero con perspectiva es que no tenemos que quedarnos aquí con lo que conocemos, sino que tenemos que hacer una búsqueda de qué es lo que tenemos a nuestro alrededor y cómo han sido las cosas en otros sitios. Y para ello voy a hablar de unos puntos que se encuentran alejados en el tiempo y en el espacio de la cueva de las Estegamitas para poneros un poco en contexto. El primero de esos sitios es este que ven en la imagen, que es la Gruta de las Maravillas, que se encuentra en Aracena, en Huelva, y es uno de los monumentos naturales más visitados, si no el que más, de la provincia de Huelva. Esta gruta, como pueden ver, está abierta al turismo y es una de las que se habilitaron al turismo más pronto. Se habilitó en el año 1914, pero se descubrió en el año 1853. Su descubrimiento fue bastante relacionado con el que hoy nos trae aquí, y es porque fue debido a la minería. En el cerro en el que se ubica la Gruta de las Maravillas de Aracena había una serie de catas mineras, principalmente de minería casera, ¿no?, propia del 1800, de la mitad del siglo, principalmente buscando menas de hierro. Lo que se encontraron fue una serie de salas y galerías, algunas de ellas fascinantes, bien conocidas por el Grupo de Exploraciones Subterráneas de la Sociedad Excursionista de Málaga. Y bueno, pues pasó de ser un recurso minero a ser un recurso turístico, concretamente uno de los más importantes de la provincia. Vamos a movernos un poco en el espacio y vamos a ir a esta otra cueva que ven en la figura. Esta cueva se caracteriza por tener innumerables excéntricas. Es una de las joyas de Europa, es una de las que más contiene. Estamos hablando de la cueva del Soplao, en Cantabria. Esta cueva del Soplao también debe su origen a la minería. Se descubrió en el año 1908 en las labores de minería subterránea, buscando un mineral que se llama blenda, que es muy característico de la zona en la que se encuentra. Tanto es la relación que tiene con la minería que el nombre del Soplao se lo debe a ella. Un soplao es un fenómeno que ocurre cuando una galería minera, un túnel, perfora una cavidad natural. Y debido a las características de las cavidades subterráneas, hay aire, hay viento. Ese viento, esa característica que tiene esa perforación en una cavidad natural, es lo que se denomina un soplao. De ahí el nombre de esta cueva, que es igualmente uno de los recursos turísticos más importantes de Cantabria, si no el que más. Vamos a movernos un poco menos.
Vamos a irnos a la cueva de Pozalagua, en Carranza. La cueva de Pozalagua es una de las que más relación tiene con la cueva de las Estegamitas. Se descubrió en el año 1957, concretamente el Día de los Santos Inocentes. Se descubrió con una voladura de una cantera de magnesita, de dolomita, disculpen, que bueno, estaban en sus labores cotidianas, trabajando a horas intempestivas en un día que quizás no habría que trabajar, como es el Día de los Santos Inocentes, ya que, bueno, pues si descubren una cavidad, uno puede pensar que es una broma. Incluso los directivos de la empresa minera podrían pensar que es una broma de mal gusto. Bueno, en este caso se descubrió la cavidad, se exploró y ahora mismo está puesta en valor. Esta cavidad se encuentra a escasos 20 metros de la Torca del Carlista, que es una de las salas más grandes del mundo y bueno, es una de las joyas de la espeleología española. No se conectan, pero es importante destacar que son el mismo sistema. Y esto que ven aquí, el cuarto de los enclaves de los que voy a hablar antes de hablar de la cueva de las Estegamitas, imagino que es archiconocido ya por todos y por todas, y estamos hablando de la geoda de Pulpí. La geoda de Pulpí es la geoda visitable más grande del mundo. Siempre se habla de que también existe una geoda mexicana que tiene unos cristales de yeso de más de 20 metros. Existe, pero no es visitable. Esta geoda de Pulpí se la debemos, en cierto aspecto, a la minería. La minería, concretamente en Mina Rica, de Pilar de Jaravía, que es la localidad en la que se encuentra la geoda, pues trabajaba en sus labores cotidianos durante más de un siglo, hasta que fue abandonada debido a que los precios ya no resultaban competitivos, la minería cada vez era más complicada y se abandonó. En el año 1999, un grupo, digamos, mineralogista encontró la geoda de Pulpí, que estaba prácticamente despreciada por los mineros, ya que no era lo que le interesaba. Lo que le interesaba era el mineral, la mena principal. La geoda, bueno, pues no les importó mucho. En el año 1999 se descubre la geoda y después de largas y tediosas batallas jurídicas, políticas y administrativas, finalmente se puede visitar y se ha puesto en valor. Estos 4 enclaves de los que he hablado, pues se los debemos a la minería. Estas 4 cavidades se caracterizan o se consideran cavidades únicas. Son visitadas por más de 800.000 personas cada año. Todas esas personas, me imagino que estarán de acuerdo con que tienen un patrimonio geológico importante y que también las consideran únicas. Y actualmente estos 4 enclaves se encuentran protegidos bajo diferentes figuras, se encuentran protegidos bajo la legislación municipal, de la Diputación, de la Comunidad Autónoma, en general, diferentes aspectos que se regulan en la legislación española. Y todos se encuentran protegidos únicamente por sus valores geológicos. No aparecen grandes yacimientos paleontológicos, yacimientos arqueológicos que les obliguen a tener una protección de manera sistemática, sino que han sido protegidos ad hoc específicamente por esos valores geológicos. La cueva de las Estegamitas de la Araña, de Málaga, yo creo que puede ser candidata a ser uno de ellos, ¿no? Y fue descubierta en el 2021, como bien ha dicho José Enrique. Todavía no puedo indicar cuándo va a pasar a ser protegida, pero espero que pronto. Y para que entiendan un poco más por qué consideramos que debía ser protegida y por qué presenta una serie de fenómenos geológicos dignos de mención, les traigo esta foto. Esta foto, y lo que ven aquí en primer plano, es una estegamita. La estegamita y las estegamitas son, sin duda alguna, las protagonistas de esta cueva, y es por ello por lo que decidimos bautizarla con ese nombre, con el nombre de Cueva de las Estegamitas. Las estegamitas fueron descubiertas en el año 1991 en las antípodas de nuestro país, en Australia, en una comarca que se llama la llanura de Nullarbor. Bueno, mi pronunciación es diferente a la australiana.
que un espeleólogo de un grupo australiano observó esto que ven aquí en la derecha de la imagen, que le recordó por su forma a la cresta de un estegosaurio, uno de esos dinosaurios que tenemos todos en nuestro imaginario. Su forma y su criterio diagnóstico, su forma y su origen, mejor dicho, son aquellas cosas que nos permiten identificarlas como estegamitas. 10 años más tarde, en el 2001, se descubrió esta estegamita, otro único ejemplar que se encontró en una cueva en Puerto Rico, en el sistema Esqueleto, en la isla de Mona. En el 2005 aparecen 3 ejemplares más, publicados en una revista de espeleología, que fueron encontrados en una cueva de Eslovaquia. En estos 3 momentos donde se descubren estegamitas, yo creo que se pone de manifiesto su escasez. Además de aparecer en muy pocos lugares del mundo, aparecen en muy pocas cantidades. Esto es hasta el año 2021, en el que en la cueva de las estegamitas de la Araña encontramos el mayor conjunto de estegamitas del planeta, con más de un centenar de ellas. Algunas de ellas las pueden ver en la imagen, algunas de ellas también fueron vandalizadas por los expoliadores que entraron en los primeros momentos del descubrimiento de la cavidad, y algunas de ellas también han sido vandalizadas, aunque no sabemos muy bien la causa de ese vandalismo. Bueno, el estudio de las estegamitas nos ha permitido llevarlo una serie de investigaciones de carácter científico, nos ha permitido moverlo de manera internacional. La cueva de las estegamitas se conoce en el panorama internacional y así es reconocido con los múltiples congresos de carácter científico y técnico a los que hemos asistido, divulgando la presencia de las estegamitas y su importancia. En uno de estos congresos presentamos la primera propuesta genética y la evolución temporal que ha sufrido o a las que han sido sometidas las estegamitas. Y esto se permitió, pudimos realizarlo porque en la cueva de las estegamitas aparecen estegamitas en todos los periodos de evolución y además la práctica totalidad de ellas se mantienen activas, siguen formándose. En ese laboratorio natural subterráneo que es actualmente la cueva de las estegamitas existe un tipo de espeleotema que continúa su desarrollo y que todavía podemos investigar. El modelo de evolución de las estegamitas es bastante simple, tiene 8 pasos que les voy a explicar e ilustrar a continuación. Los primeros 2 pasos hacen referencia al origen de la cavidad. En el primero de ellos se puede observar cómo la cueva de las estegamitas, se origina en un momento en el que el nivel del mar se encuentra mucho más alto del actual y la mezcla entre las aguas saladas del mar y el agua dulce proveniente de la infiltración, el agua subterránea, se encuentran y empiezan a tener una serie de reacciones muy erosivas que dan como resultado estas morfologías que ven a techo. Básicamente estamos hablando de una cueva hipogénica, concretamente una cueva litoral, del tipo Flank Margin Cave, para aquellos que quieran saber un poquito más de los aspectos técnicos de la cueva. El segundo de los aspectos, de los pasos de la generación de las estegamitas, corresponde con una progresiva bajada del nivel del mar y el reemplazamiento de ese gran volumen de agua que ocupaba toda la cavidad por aire, dando lugar pues, a este aspecto de cueva visitable. El siguiente proceso, el siguiente paso para esa formación de las estegamitas se basa en una formación, en la progresiva formación de sedimentos detríticos, de arenas, de arcilla, de una serie de capas en el fondo de la cavidad. Estos sedimentos se pueden observar en la figura de la izquierda y son muy importantes porque sobre estos se depositó poco a poco una capa de calcita, lo que llamamos un suelo estalagmítico. Este suelo se puede observar muy bien en la figura central y es sólido, es decir, es susceptible a ser roto. En el siguiente paso se puede ver, este de aquí, el quinto, como las arcillas y las arenas, que recuerdo que estaban encapsuladas bajo el duro suelo estalagmítico, se empapan poco a poco en agua.
Una característica que tienen las arcillas, concretamente las arcillas expansivas, es que al absorber agua incrementan su volumen. ¿Y qué es lo que ocurre cuando estas arcillas se encuentran encapsuladas? Pues que al aumentar su volumen lo que hacen es romper esa costra estalagmítica. Esta rotura son estas pequeñas fracturas que pueden observar y poco a poco, gracias a un fenómeno que se denomina la capilaridad, que básicamente responde a la diferencia entre la presión a la que se encuentra el agua en esos sedimentos detríticos y la presión del interior de la cavidad, poco a poco va ascendiendo y como se encuentra cargada en carbonato cálcico, se van formando estas crestas. Esto es un detalle de la cresta de esta estegamita que pueden observar como poco a poco van aumentando su tamaño. Continuando con estos procesos, gracias a la capilaridad, poco a poco estas estegamitas van aumentando en su porte, en su tamaño, llegando a alcanzar algunas de ellas pues, tamaños cercanos a los 2 metros. Poco a poco y mediante un conjunto de fracturas que se siguen desarrollando, al taponarse unas y formarse otras, aparecen lo que llamamos ahora como estegamitas complejas, que son estegamitas como esta que pueden ver en la figura, que presentan estegamitas en varias direcciones, pareciéndose a una de esas rosas del desierto, que son unos minerales que aparecen entrecruzados. Bueno, básicamente estos 8 puntos son los que han permitido establecer cómo se forman las estegamitas por primera vez en la literatura científica y gracias a este enorme esfuerzo de todo el equipo al que desde aquí agradezco su colaboración. ¿Cómo pudimos realizar todo este estudio? Ya no solo el estudio de las estegamitas, sino el estudio de la cavidad, pues haciendo espeleología. Como bien hemos comentado antes, o bien, como bien ha comentado José Enrique, la cavidad tuvo una rápida exploración, lo más completa posible, en escasos 3 meses, y esa exploración incluía, pues, en algunas ocasiones pasos estrechos, en algunas ocasiones pasos muy estrechos, que requieren cierta técnica para pasar, y también algunos pozos verticales. En la imagen de la derecha aparece una de esas escaladas que tuvimos que realizar con un desnivel aproximado de unos 14-15 metros. Como resultado, pues tenemos esto que ven aquí es el alzado de la cueva de las estegamitas, que prácticamente se estructura en 3 pisos, uno principal que corresponde al grueso de la cueva de las estegamitas, otro inferior que corresponde con una serie de tubos de presión rellenos de sedimentos, algunos de ellos con pequeños huesos, algunos no tan pequeños, principalmente de lo que creemos que son mamíferos de pequeño porte. También existe un nivel superior que no se pudo topografiar en esta topografía por el escaso tiempo que tuvimos de exploración. Estas son algunas de las integrantes del grupo de investigación haciendo topografía tradicional y este también es uno de los resultados de la topografía. Esto que ven es el mapa, la planta de la cueva de las estegamitas más completo que se ha realizado hasta ahora. Lo acompañan una serie de planos, 50 planos se realizaron de cada una de las secciones que caracterizan la sección de la cueva y se puede ver el gran detalle que presenta el mapa. Cada uno de los espeleotemas que resultaban dignos de destacar se encuentran georreferenciados, ya que considerábamos que todo lo que encontrásemos teníamos que documentarlo. Cuando nosotros llevábamos 3 meses, llevamos escasos 2 meses y medio, nos quedaban medio mes para terminar, apareció este ramal que encontramos aquí, y apareció porque lo buscamos. Apareció porque teníamos una limitación temporal muy grande y no éramos conscientes, no sabíamos de qué iba a ser del futuro de la cueva. Hasta ahora, hasta este momento, tampoco lo sabemos, pero en el momento de la exploración, la realidad de que la cueva podría dejar de existir en el futuro inmediato era una presión a la que estábamos sometidos. Bueno, pues todas las investigaciones que realizamos en estos 3 meses y alguna de las que realizamos a posteriori, las recogimos en una serie de exposiciones. La primera de ellas la realizamos a principios de este año en la Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga
Y bueno, tuvimos la oportunidad de brindarle a la sociedad malagueña, que era una cosa que realmente era demandada, los aspectos más importantes de la Cueva de las Estegamitas. Posteriormente hicimos otra exposición que recogía más o menos lo mismo que la de aquí, con una serie de temas más expandidos y una serie de paneles que trataban características más científicas. Y la realizamos en Sevilla, en la Casa de la Ciencia, el Museo del CSIC, que tuvo una gran acogida en la ciudad, en la capital. También realizamos una campaña de divulgación social que se llamaba Salvemos la Cueva de las Estegamitas, que tuvo mucha difusión a través de la plataforma change.org y bueno, que creo que ha sido bastante importante a la hora de divulgar el patrimonio que recoge la Cueva de las Estegamitas. En el QR que tienen a la izquierda les redireccionará a la página web que desarrollamos, que es estegamitas.com, si no me equivoco, estegamitas.es, que recogía todos los aspectos que presentaba las exposiciones y también todos los aspectos de concienciación y de divulgación a través de la plataforma change.org. Como resumen de las exposiciones, bueno, han sido un éxito, yo creo que rotundo. Más de 30.000 personas las han visitado, sumando las visitas que tuvo en Málaga y en Sevilla. Y la exposición, cuyo título era La Cueva de las Estegamitas, Patrimonio Geológico Mundial, para esas 30.000 personas yo creo que pueden decir que se les ha quedado bastante claro por qué consideramos que es Patrimonio Geológico Mundial. Si las estegamitas de por sí no bastaban, pues les traigo más patrimonio geológico. Aquí pueden ver algunos de los detalles de esos espeleotemas que aparecen en la Cueva de las Estegamitas. Es importante destacar que todos los espeleotemas se encontraban en un estado inmejorable. Estamos hablando de una cavidad que a lo largo de su historia geológica no ha sido afectada por los humanos hasta que nosotros entramos en el año 2021, por lo que la calidad era enorme. Estamos hablando de una cueva prácticamente en estado natural, donde a estas alturas de la humanidad se encuentran muy pocos ejemplares. Aquí hay algunos de los detalles de esa delicadeza que presentan sus excéntricas, sus coraloides. Aquí creo que pueden entender por qué se le denominó en un principio la maravilla blanca de la araña, debido al color que presentaban estos cristales. Aquí aparecen algunos de esos dedos de fondo del lago que apareció en uno de los lagos endocársticos que hay en uno de los sectores descubiertos. Aparece agua en la cueva, estamos hablando de una cueva viva. Aparecen agua de goteo, agua en los pequeños lagos. Todas estas formaciones se encuentran en desarrollo. Aquí aparece alguno de los espeleotemas más destacados. Este disco de casi 3 metros de diámetro en su eje más grande lo denominamos el Discovery y consideramos que es uno de los ejemplares más delicados, que sorprende que todavía se encuentre en este estado, estando tan cercana a una cantera. Aquí aparecen la mariposa, la L, la gran estegamita o esos dedos que denominamos los soldados de terracota. Esta mariposa que aparecía en la Cueva de las Estegamitas, aparte de ser de una calidad enorme, nos recuerda mucho a esta que ven aquí, que es la mariposa de las cavernas de Sonora, en Texas, que era tan asombrosa, tan excepcional, que fue la portada de este manual tan conocido, que es el Cave Minerals, y que lamentablemente actualmente se encuentra rota. La mariposa de la Cueva de Sonora solo le queda un ala, ya que un vándalo decidió que era muy buena idea llevarse una de ellas. A lo que vengo a decir es que el patrimonio geológico siempre está en peligro, ya sea por una cosa o por otra, pero es fundamental su protección. Esto que ven aquí es un fragmento de hueso que apareció en ese nivel inferior de la Cueva de las Estegamitas, que si se hubiese encontrado en cualquier otro entorno, bastaría para brindarle una protección a la cueva. Bastaría para al menos realizar una excavación. Bastaría al menos para hacer presión política y administrativa para que este enclave se ponga en valor. De momento, ¿qué es lo que hemos conseguido? Que me imagino que es lo que se preguntarán. Bueno, de momento hemos conseguido que la cueva exista. De momento, gracias a la presión que hemos realizado y la presión que ha realizado la sociedad en general, la cueva
existe, ese frente de cantera ha sido paralizado y hasta la toma de decisión final por la administración competente, que en este caso es la Junta de Andalucía, pues se encuentra paralizado ese frente. También hemos conseguido que la zona se declare lugar de interés geológico, que pese a no ser una figura de protección per se, sí que es una figura de puesta en valor de ese patrimonio geológico. Si escanean este QR que tienen aquí, les llevará a la página web del Inventario Español de Lugares de Interés Geológico. Pero tanto era el patrimonio que encontramos dentro de la Cueva de las Estegamitas que no nos bastaba solo con establecerlo como un lugar de interés geológico. Teníamos que hacer algo más. Y por eso desarrollamos una metodología nueva que llevamos a un congreso recientemente de delimitación de micro lugares de interés geológico y elementos destacados de interés geológico. Esos dos conceptos que pueden ver aquí consideramos que pueden ser herramientas muy útiles para la protección, para la gestión, para la puesta en valor del patrimonio geológico subterráneo. Y es por ello por lo que decidimos realizar la primera prueba piloto durante esas exploraciones que realizamos ya en abril de 2022. Como resultado, pues dentro del lugar de interés geológico, Cueva de las Estegamitas, encontramos más de 50 microlugares de interés geológico. Entre ellos destacaban espeleotemas singulares, secciones, formas erosivas, sedimentos, galerías, pozos, una serie de elementos propios de las cuevas y del mundo subterráneo que por sus valores intrínsecos eran tan excepcionales que debían ser destacados respecto a los demás. Siguiendo la jerarquía que presentamos en la izquierda, donde todo lo que ven en esta figura no son figuras de protección per se, pero sí son figuras de puesta en valor. Los contextos geológicos, que son contextos globales, en este caso el contexto geológico sería sistemas carbonáticos y evaporíticos ese sería el contexto geológico general. Los geoparques, que son figuras avaladas por la UNESCO, en las que aparece una serie de elementos geológicos que destacan destacan respecto a su entorno. España es uno de los países que más geoparques tiene, después de China. Tenemos 18 geoparques en nuestro pequeño territorio. Después de eso irían los lugares de interés geológico, que ya hemos dicho que la Cueva de las Estegamitas ya es uno de ellos. Y finalmente estarían los microlugares de interés geológico y los elementos destacados de interés geológico, que ya podemos decir que tenemos un ejemplo en España y es precisamente ese contenido que aparece en la Cueva de las Estegamitas. Tanto fue así que el interés geológico que presentaba y que presenta la Cueva de las Estegamitas llegó a oídos de National Geographic. Y la revista, una revista conocida, muy conocida de divulgación científica, nos dedicó sus páginas centrales. La fotografía que ilustra estas páginas centrales fue realizada por Paco Gutiérrez, aquí presente, que además de ser miembro de la Sociedad Excursionista de Málaga, del Grupo de Exploraciones Subterráneas, es fotógrafo. Y sorteando la administración de la propia revista National Geographic, ya que nunca dejan que fotografías que no hayan sido realizadas por sus fotógrafos aparezcan en sus revistas, consiguió que esta fotografía, que ha recorrido ya mucho mundo, apareciese en las páginas centrales. Y esto también tenemos que agradecérselo a todas esas personas que a lo largo de estos casi 4 años que llevamos de bagaje hablando y explorando la Cueva de las Estegamitas, pues haya asistido a charlas como esta que estamos realizando ahora mismo, haya asistido a conferencias, haya asistido a talleres, haya asistido en general a los congresos en los que hemos expuesto toda la información que hemos llevado a cabo y hemos desarrollado todo el equipo de trabajo durante estos años. Tenemos que hablar también del futuro de la cueva. ¿Cuál es? Bueno, esa es la pregunta que todo el equipo de trabajo se hace cada vez que aparece una noticia. ¿Cuál es el futuro de la cueva? Bueno, ni nosotros mismos lo sabemos. Sabemos que hay cierta incertidumbre. De momento sabemos que la Junta quiere tomar partido, ha creado una comisión especial para seguir, digamos, lo que ocurra en torno a la Cueva de las Estegamitas.
Aquellos que sabemos un poco de jerga política y administrativa sabemos que crear una comisión básicamente se refiere a ganar tiempo y a pedir informes. Yo quiero destacar ciertos aspectos. Hemos empezado hablando de la minería del pasado. Hemos estado hablando de la minería de 1850, que descubrió la cueva de la Gruta de las Maravillas. Hemos estado hablando de la minería de 1900, que descubrió la cueva del Soplao. Posteriormente, la de mitad del siglo XX, que descubrió la cueva de Pozalagua. Y recientemente, casi a puertas de nuestro siglo, la minería que descubrió la geoda de Pulpí. Progresivamente, todos estos lugares han sido protegidos, siendo el último de ellos la geoda de Pulpí, que actualmente es monumento natural. Todos estos lugares se descubrieron gracias a la minería del pasado, pero la minería de la que hablamos aquí, la cantera de la Araña, es una cantera activa. Pero no tenemos que olvidar que es una cantera activa de la minería del siglo XXI, de una empresa que se hace conocer como una empresa sostenible, una empresa que tiene perspectiva medioambiental y una empresa que está alineada con los valores de protección de la naturaleza. Considero entonces que esta empresa, así como la Junta de Andalucía, debería tomar en cuenta las decisiones que la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, la IUCN, por sus siglas en inglés, tomaron en su última reunión en 2020, si no me equivoco, que decía algo así como: considerando que la actividad minera deja expuesto patrimonio geológico y de relevancia nacional e internacional, como las cavidades kársticas, como es el caso de la cueva de las Estegamitas y esa plétora de cavidades que ya he mencionado antes, y considerando además que estos entornos son vulnerables y que pueden ser muy diversos y muy raros, y recordando que los entornos mineros son laboratorios naturales para la investigación y la enseñanza, y acorde con esas buenas prácticas de la minería sostenible y la minería del siglo XXI, deberían ser protegidos y puestos en valor. Yo creo que estos paradigmas que llevamos repitiendo y repitiendo en cada una de estas charlas llegarán a oídos de aquellos entes que tienen que tomar decisiones y considerarán que efectivamente somos una sociedad muchísimo más rica y muchísimo más inteligente si ponemos en valor estos sitios, estos lugares tan singulares, si finalmente entendemos que son laboratorios para la investigación, para la enseñanza, para la conservación de la naturaleza, y también cabe en todo esto el turismo subterráneo del siglo XXI. Aquí traigo una nota de prensa que dice que la Junta de Andalucía protegerá ese valor geológico de la Cueva de la Araña, y aquí traigo una figura cuya sombra se alza sobre todo lo que es la ciudad de Málaga, que es la gran torre de la cementera de la Araña. Pero bueno, yo creo que aunque esta sombra amenace, no hay que tener ninguna duda que Málaga es la ciudad del paraíso, que Málaga tiene algunos símbolos como son su catedral, su manquita, como son los espetos, como son algunos elementos quizás cada vez más en discordia, como es la farola, y por qué no las Estegamitas y la cueva de las Estegamitas. Puede ser uno de esos nuevos símbolos de la ciudad de Málaga. Muchísimas gracias por la atención y eso es todo lo que podemos brindar hasta ahora. Muy bien. Tenemos tiempo de 5 minutos si hay alguna pregunta, alguna cuestión que... Bueno, así es como se considera la empresa. Votoratín Cimentos, que es la propietaria, defienden el medio ambiente. Bueno, la situación es esa y recuerdo, bueno, al hilo de lo que comentaba Sergio, pues en el pleno del Ayuntamiento de Málaga terminé en una intervención en la que también participaba el director de la cementera, donde hablaba de que éramos, en cierto modo, unos extremistas que lo que queríamos era poner en la calle a 300 personas de sus puestos de trabajo. Y entonces, bueno, pues yo comentábamos que eso es una falacia por cuanto que la fábrica de cemento tiene 300 trabajadores entre directos e indirectos,
de los cuales 290 son los que están en la fábrica como tal y 10 en la cantera. El día que la cantera no tenga roca, si la fábrica quiere seguir, igual que ocurre en otros lugares de Europa, la piedra se trae de otros sitios. Y la frase con la que terminé fue diciendo que Málaga, los malagueños, no podíamos permitirnos pasar a la historia de la ciencia como la sociedad que permitió que un lugar de un valor geológico mundial, como hemos acreditado, pues se destruyera. Estamos en esta situación en la que, como decía Sergio, las comisiones son algo que diluyen en el tiempo y, bueno, pues no tenemos más noticias de momento, nada más que la intención de la Junta y una orden verbal de que no se haga o no se continuara la explotación del frente de cantera en esa zona. Pero, claro, desde hace 2 años no hemos podido visitar la zona porque no nos dejan y tampoco sabemos si el frente de cantera ha llegado más o menos cerca de la cueva, porque, claro, aunque no esté rompiendo lo que es la cueva en sí, sí es cierto que en función de la intensidad de las cargas explosivas más o menos cercanas en un radio de la cueva, pues les puede afectar, porque ya de hecho está la anécdota de uno de los días que se estaba allí explorando, donde entre las normas de seguridad que nos impusieron dentro de lo que es una zona minera, pues nosotros también pusimos algunas, como por ejemplo que cuando estuviéramos dentro de la cueva no se podía trabajar con maquinaria ni nada en los alrededores. Hubo un día en el que se estropeó una de estas grandes orugas de las que van cargando el material, se había estropeado, el mecánico la reparó a eso de las 3 o 3:30 de la tarde y justo a las 3 entró un equipo nuestro dentro. Y a las 4:15 o 4:20 este señor arrancó la máquina y se la llevó hacia sus instalaciones pasando por encima de la cueva. Las 2 chicas y otro compañero que estaban dentro de la cueva salieron, que creían que las cuevas se les venían encima. Es decir, que la vibración es algo que también puede a lo mejor estar afectando la cueva. Y luego, por otro lado, y Sergio no me lo podrá, o nos lo podrá ampliar con mayor amplitud, es que la cueva está viva. O sea, que todos más de centenar de estegamitas que hay están en crecimiento y para crecer necesitan, por un lado, el ambiente, pero por otro lado, el agua. Y lo que es el flujo de agua que va hacia la cueva, si se está rompiendo en los alrededores, pues nos quedamos sin agua, nos quedamos sin vida. Eso es, no hay que olvidar que las cuevas son un entorno con un equilibrio muy vulnerable, son espacios naturales muy sensibles a todos los cambios que se producen en el exterior y las presiones que tiene la cueva de estegamitas a su alrededor pues son órdenes de magnitud superiores a las que sería en un entorno completamente natural. Por lo que sería muy apropiado que nos dejasen volver a entrar, por lo menos, para observar si ha habido algún cambio y para entender cómo es el estado actual de salud de la cueva. Yo creo que con eso... Finalmente, pues como todo en este mundo habitual se mide por cuestiones económicas, pues como en el fondo de todo esto al final será una negociación entre la Junta de Andalucía y la empresa pues para expropiarle el terreno, indemnizarle con unas cantidades y todo esto. Pero bueno, hay armas con las que poder trabajar desde la perspectiva de la Administración, que son concesiones a más largo plazo, actividades de licencias en otros y no necesariamente a lo mejor indemnizar a una fábrica con un dinero que, bueno, que probablemente sea necesario también para otros elementos sociales que necesitamos en nuestro momento, pero que ese equilibrio yo creo que se puede conseguir si hay una parte de voluntad y sobre todo una parte de firmeza en la Administración haciendo valer todo esto. Al final es que una cueva que ha tardado 250.000 años en formarse y en mostrarse como es actualmente, no merecería o no podemos permitirnos que se destruya por una decisión tomada rápido, tomada con falta de tiempo, por lo que esos debates o ese diálogo creo que tiene mucho valor en este momento. Muy bien, si no tenéis alguna pregunta más, pues vamos a pasar a otro panel, ¿vale? 2 minutos de descanso y cambiamos micrófonos y cambiamos. Venga. Muchas gracias. Muchas gracias.